Hola, querido Fernando, muy buenos días con todas y todos los que siguen la contra. Así que bueno, es que hay tantas cosas todos los días en este país que uno abre los ojos y lo primero que hace es decir, bueno, ¿y con qué me voy a encontrar el día de hoy? Así que siempre van a haber muy buenos pretextos para llegar a esta conversa contigo y me alegra mucho estar en este día aquí Es en la que contra, querido Fernando. a los que a veces conversamos con colegas que manejamos información todo el día, nos da miedo quedarnos dormidos, ¿sí sabes? Te Imagínate, duermes, claro, imagínate yo, presidenta del partido que todos los días tiene pero suspensión, allanamientos, judicialización, no, no, esto no para. uno tiene miedo de quedarse ruco, te quedas ruco 4 horas y el país te levantas y ya está sobrepasado de trabajo y de cosas por hacer. Y de asco, Gaby, y de asco, porque realmente llega hasta este momento ya no solo un desagrado por una incorrecta gestión de gobierno, llega el momento en que uno se asquea de declaraciones como las de ayer de Reinberg, que te hacen ver que la muy baja ralea de las personas que están llevando adelante los asuntos de interés de todos. Arranquemos, si se puede, por ahí. Decía yo en la introducción de esta entrevista, el gobierno, en lugar de capturar el mensaje como un llamado a la mejora de sus gestiones, más bien ha arremetido con mucha más fiereza contra sus rivales políticos. Lo veíamos ayer en el Consejo Nacional Electoral contra la Unión Popular, lo veíamos contra Aquiles Álvarez en el caso de las persecuciones penales. Pero esto empieza a tener un aura de inhumanidad que realmente llega a asquear, llega a repugnar. Gaby, quiero tus impresiones sobre lo que está pasando concretamente con Aquiles. Luego vamos derivando hacia otros temas. No, por supuesto, porque además es demasiado grave, es decir, lo hemos venido denunciando desde el segundo uno en el que Aquiles Álvarez fue secuestrado del gobierno de Daniel Noboa. Y en ese sentido decir, no solamente es un tema, ya, quita tú el tema legal, ¿no? Es decir, se pasan todos los procedimientos, no cumplen las normativas, no cumplen los procedimientos, el tema de la jurisprudencia queda a segundo plano, no les importa. Esto es un tema humano y el momento en el que no reclamemos un tema humano quiere decir que ya estamos perdiendo absolutamente toda la fe en la humanidad y en la existencia misma. Y yo creo que eso es lo que ha motivado justamente el tema del análisis de las últimas semanas, tanto de ver las imágenes de Jorge Glass Espinel como ver las imágenes de Aquiles Álvarez. Es decir, dos presos políticos, el uno que lleva 8 años en prisión torturado y el otro que en tan pocos días ha tenido justamente un tema de retroceso y de grave afectación al tema de su salud y se lo ve. El tema de la tortura es justamente esa, no permitir ver a tus hijos, no permitir ver a tu esposa, no permitir ver a tus familiares, ni siquiera permitir ver a tus abogados, no tener una alimentación que pueda garantizar una estabilidad en un momento, además, que te sometes a días sin ver la luz del sol, con días enteros, con luz artificial 24/7, lo cual no sabes si es de noche, si es de día, una afectación psicológica que es realmente desgarradora. Y escuchar luego al gobierno y al ministro de gobierno, cómo se expresa, solo muestra la podredumbre de la que está repleta el gobierno de Daniel Noboa Asim. Y eso es lo que duele, eso es lo que lacera. Entonces yo creo que aquí sí tienen que ver mucho los organismos de derechos internacionales, tanto en el caso de Jorge Glass, que hay más de 10 solicitudes de medidas sustitutivas y cautelares, las cuales el gobierno ha hecho caso omiso, y en el caso de Aquiles Álvarez, que está su caso también en la CIDH y que entiendo todos sus abogados también están actuando para que se haga justicia. Aquiles, además, que no tiene sentencia. Es una persona que está pasando un proceso de investigación y que está en la cárcel de máxima seguridad de este país. Aquiles Álvarez es el alcalde en funciones de la ciudad más grande del Ecuador y por lo tanto vamos a seguir exigiendo no solo condiciones dignas, sino su libertad, porque no tiene por qué estar un día más en esa prisión. Querida Gaby, para que esto se configure, para que esto se dé, deben confluir dos factores. Primero, la baja ralea humana de la que venimos hablando, capturada o habiendo esta capturado el poder. Y segundo, una sociedad que lo permita. Claro. Cada vez que observamos el escenario, vemos una sociedad un poco más empantanada en ese odio al ajeno, un poco más distante entre ciudadanos, un poco más dispuesta a señalar de todos los dramas y los dolores propios, no a los males de la sociedad, sino al que está al frente, al que comparte contigo el espacio. Y ese daño en la moral, en el actuar de una sociedad se ha venido acrecentando en los últimos años. Eso los pone a ustedes en una situación de un tremendo desafío, porque el electorado ya no siente, ya no vive, ya no captura como vivía hace unos años cuando el gobierno de Rafael Correa era poder. ¿Cuáles son los desafíos más importantes que tú identificas para llegarle a esta sociedad abrazada al temor, al espanto y al odio?
Ese justamente es el resultado del estado de terror, ¿no? Y no es casual ni es ingenuo. Es decir, la aplicación del estado de terror se da justamente para el tema de la manipulación social y del tema de lo que está pasando ahora mismo con el país. Vender el país entero para, mientras estamos preocupados de la seguridad, de que si nuestras hijas e hijos salen de la casa regresen vivos, de que la migración sea una de las opciones principales de más de la mitad de la población de este país. Es decir, hay una situación que nos lleva a una desesperanza y a un desconsuelo. Y por parte de las organizaciones humanistas, en este caso la Revolución Ciudadana, que cree profundamente en el ser humano y en la esperanza, lo que no podemos es dejar que eso se siga naturalizando, y por eso es que decir que tenemos la tarea de denunciar, de reflexionar, pero sobre todo de ir a territorio. Y lo que hemos hecho en este último mes dentro de la Revolución Ciudadana, que es este proceso asambleario a nivel nacional, hace muchos años no se veía todos los cantones y ciudades del país en procesos asamblearios simultáneos, hablando con la gente de principios ideológicos, no de candidaturas. Se negó totalmente a hablar de candidaturas en un espacio que busca recuperar el sentir del por qué estar, por qué luchar, qué es lo que pasa en el país, qué es lo que está faltándonos, cómo llegar a la gente, cómo hablar en la familia, cómo volver a hablar con el vecino, en la comunidad, cómo hacer pedagogía popular, cómo hacer que esto no sea natural, no sea cotidianizado, que la gente no nos acostumbremos a que la muerte sea lo que vemos todos los días. Y ese es un camino un poco más largo, porque requieres de muchas personas militantes, conscientes, formadas, que hagan ese trabajo, pero también es el rol que siempre vamos a exigir de los medios de comunicación, y no me refiero a las plataformas digitales o medios de comunicación alternativo que sobreviven haciendo eso, sino a la gran maquinaria televisiva y comunicativa que son causantes y cómplices de la debacle a la que estamos llegando el día de hoy. Entonces sí, hay un poder estructural, hay un factor estructural dentro de lo que nos está pasando, pero también hay el análisis y la capacidad de reacción, y eso es lo que nos hemos planteado dentro de la Revolución Ciudadana. Y esta pedagogía, ¿no? Este construir a través del ejemplo, requiere de renunciamientos también. Y esos renunciamientos, vamos, que un sector también del progresismo lo hemos venido reclamando desde la elección anterior. Caray, siéntese y converse, ¿no? El otro día estaba aquí un representante de Unidad Popular y yo le decía, bueno, se exigen renunciamientos, se exigen diálogos, pero ustedes llegaron a la mesa a decirle, llegaron a la mesa de diálogo a decirle a la Revolución Ciudadana, solo vine a decirte que contigo no me siento, ¿no? Ok, ¿cómo evitamos desde los progresismos, cómo evitamos desde las izquierdas, cómo evitamos desde las oposiciones que este tipo de cuadros terminen por pincharnos el globo a quienes sí tenemos la esperanza de sumar fuerzas para hacer justamente esa pedagogía social un eje central de discusión en el país? Me parece que si tomamos la decisión de trabajar en pedagogía popular para cambiar el tema de la concepción social y las tendencias, eso va a hacer que también las organizaciones políticas y sociales escuchemos. Porque además tenemos una práctica muy clientelar de la política, ¿no? Y eso, digamos, no es de estos años, no es de las últimas décadas, no, es un tema rezagos de los procesos de colonización. Es decir, nuestra política es una política absolutamente clientelar, y la crisis de representatividad política que estamos viviendo ahora mismo en el Ecuador hace que ese clientelismo incluso sea exponencial, ¿no? Entonces, lo que vemos, el cambio de camisetazos, que un día estás, que el otro no, que ganaste con uno, pero te fuiste con otro, que tu voto es justamente comprado por prebendas. Es decir, es ya, como tú decías al inicio de esta entrevista, es mirar lo asqueroso y lo podrido de un sistema estructural que es parte de un sistema global integral que atraviesa la vida de las y los ecuatorianos. Entonces, yo creo que en ese sentido también es el llamado a las organizaciones políticas, y lo hemos hecho. Yo particularmente y personalmente he participado en algunas convocatorias amplias a organizaciones políticas. Hemos estado organizaciones políticas de derecha, de izquierda, y viendo qué pasa. Partimos de un factor común, la preocupación profunda por la patria. Factor común, ADN no participa de ninguna reunión, pero con las otras organizaciones hay la preocupación del país, hay la preocupación de que obviamente somos el país más violento e inseguro del continente, de que estamos en una recesión económica que te lleva a un empobrecimiento aún mayor de la población y a una venta de la soberanía y de lo que eso significa principalmente en recursos naturales, que es un tema que podríamos irnos una entrevista entera hablando solamente del tema de qué está como interés realmente detrás del tema minero y petrolero. Es un gran tema, porque es un tema que se transversaliza entre todas las oposiciones. Totalmente. Y que es ahora la punta, es como la cerecita del pastel de lo que realmente están buscando las élites económicas de este país y el gobierno de los Estados Unidos, en Ecuador y en América del Sur, y que ese es un tema, pero que nos atraviesa. Entonces, esos temas se han puesto en la mesa. Pero claro, cuando decimos, bueno, entonces, ¿confiamos en el órgano electoral? Todos. No. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Hagamos esto. Expresemos. No, pero mejor no. ¿Por qué? No, porque todavía tenemos procesos abiertos en el TC y si decimos algo nos van a sancionar, nos van a suspender o nos van a cancelar. Bueno, entonces, den entrevistas, díganlo, exprésenlo. No, es que mejor eso lo hagan ustedes, pero hagamos algo en conjunto. No, en conjunto nada. Entonces, claro, llega un momento en el que estamos de acuerdo en el problema estructural, pero que en las formas sigue pesando el clientelismo.
Y mientras no superemos el clientelismo político y electoral desde las organizaciones políticas, difícilmente podremos avanzar. Nosotros vamos a seguir participando de los espacios que sean de diálogo, de poner en la mesa, de reflexión, pero no nos podemos quedar en eso. Nosotros sí estamos actuando, y estamos actuando porque además somos la fuerza política más grande de este país, suspendida en plena época electoral, porque además nuestra principal dirigencia está judicializada, porque además tenemos presos políticos, porque además nuestros alcaldes y prefectos están amenazados todo el tiempo por allanamientos, porque además está muy complejo el proceso electoral que se nos viene. Entonces sí, al diálogo sí, pero también hay que ser pragmáticos, y en el tema del pragmatismo vamos a seguir avanzando con quienes quieran avanzar. Y ahora el proceso electoral nos va a permitir hacer algunas alianzas locales interesantes, que me parece que es un paso importante, pero lastimosamente estas alianzas son electorales. El tema es que el día después de las elecciones deberíamos seguir teniendo un espacio de diálogo. El país se sigue cayendo, ganemos o no ganemos las elecciones, el país se sigue derrumbando, y el asunto es ahí donde nos encontramos con la clase política. Justamente ahí es donde quería sentar esto, ¿no? La posibilidad de la construcción de un acuerdo programático de las izquierdas, mucho más allá que una alianza electoral, porque claro, la situación se presta para una alianza electoral. Si quieren participar necesitan una alianza, pero empujado por las circunstancias es distinto que un acuerdo programado, un acuerdo programático trabajado y elaborado a lo largo del tiempo. Yo veo, por ejemplo, Gaby, que ahora presentaba Yacu Pérez la alianza de 2 años con la izquierda democrática. Ustedes decían, vamos a ir en alianza, pero no podemos decir con quién. Y me pregunto si es que estos elementos, a ver, el hecho de que ustedes anuncien ya está la alianza, no deja por fuera a todos los que no han anunciado una alianza y podrían también confluir a aportar con su fuerza política a cualquier unidad. A ver, nosotros, lastimosamente, yo estaba convencida de que el 4 de mayo ya podríamos anunciar con qué organizaciones políticas vamos. Sin embargo, nos dimos cuenta que lastimosamente el CNE tiene carta libre hasta el día de las inscripciones de candidaturas, de suspender, cancelar o bajar candidaturas. Y eso nos pone en jaque, no solamente el RC, sino todas las organizaciones políticas que estamos bajo la mira del gobierno, es decir, líderes que han tomado postura de oposición a Daniel Noboa Sim. Entonces, todavía no lo podemos avisar, sin embargo, decirles que tenemos ya cobertura de candidaturas a nivel nacional y a nivel territorial y provincial. Lo que hemos pedido a nuestras dirigencias es que se acerquen y que reciban, porque también nos han pedido de varios sectores, conversar y ver las perspectivas de la alianza y cómo podemos a niveles provinciales promover alianzas provinciales que puedan ayudar también no solamente a denunciar este manto de impunidad que está quedando ante un proceso fraudulento electoral, que es lo que estamos viviendo, sino también ver cómo ganamos espacios territoriales. La Revolución Ciudadana en la última elección ganó 50 alcaldías. Nuestro objetivo es obviamente no solamente sostener las 50 alcaldías, sino ampliarlas. Y en ese sentido se nos vuelve un trabajo mayor. Por ejemplo, en Guayas expulsamos a 7 de nuestros alcaldes, 7 de 8 de nuestros alcaldes. Se quedó prácticamente el alcalde Pedro Solines de Milagro y los otros alcaldes y alcaldesas fueron expulsadas de nuestra organización y por lo tanto no van a correr con nosotros estas elecciones. Eso nos demanda la búsqueda de compañeras y compañeros que asuman esas representaciones y también la posibilidad de emplear un par de cantones más, porque por supuesto vamos a recuperar la prefectura de Guayas. Fueron expulsados por la votación de la prefectura. Sí, por supuesto, porque no vamos a permitir que ninguna de nuestras autoridades locales ceda ante el chantaje y la extorsión de uno de los actos de corrupción más fuertes que hemos vivido en los últimos tiempos de Guayas. O sea, una prefectura que la ganó la Revolución Ciudadana y que sin un solo voto de la gente fue entregado a quien va a ser candidato de ADN, es decir, del gobierno a la prefectura, de una manera grotesca. Entonces, deshonesta desde todos los costados, pero es deshonesto deshonesta pinta la cancha, deshonesto pinta el panorama, Gaby, y lo que van a tener que enfrentar probablemente a través de partidos que no controlen, es decir, cuyo control administrativo no recaiga sobre personas de la Revolución Ciudadana, es una campaña que seguramente va a tener, como ya hubo en las campañas anteriores, una participación muy activa del gobierno dentro y fuera del plazo de publicidad electoral, una campaña que tendrá a los propios asambleístas yendo a regalar cocinas de inducción, yendo a regalar funditas, yendo a regalar. ¿Cómo se combate con ese presupuesto, Gaby, desde la ausencia de presupuesto? Porque ustedes no van a recibir presupuesto para hacer campaña. Y no hemos recibido presupuesto partidario, aunque la ley corresponde desde el año 2022. Es decir, somos la única organización política que realmente sobrevive por el aporte de su militancia, y eso no han comprendido en otras fuerzas. Y mira, para decirte cómo estamos atravesando absolutamente todo. Somos una organización política que vive del aporte de su militancia. Resulta que la UAFE tenía justamente una norma de control a organizaciones políticas a raíz de transacciones sobre los $5,000. Nosotros hemos salido invictos en eso. Es más, la UAF emitió recientemente por el caso Caja Chica un informe donde dice que por supuesto nosotros no tenemos ningún informe en contra de la UAF, ¿no? Resulta que hace 2 días recibimos una nueva notificación de una última resolución de la UAF que ahora las organizaciones políticas, o sea, los que recibimos fondos de nuestra militancia, tenemos que notificar y justificar ante la UAF todo tipo de movimiento. Nosotros tenemos aportes militantes desde $1.
Bueno, desde ese aporte de $1, la UACFE va a entrar a hacer control. No nos importa, porque al final hemos sido la organización política más controlada de este país. El asunto es que veamos cómo nos están canalizando, golpeando y cercando por todos lados. Entonces nos dicen, son una organización política suspendida. Sí, pero seguimos teniendo notificaciones administrativas, notificaciones financieras, notificaciones judiciales, donde además no hemos tenido derecho a la defensa. Eso es importantísimo decirlo, Fernando. Esto empezó como hace 4 meses, el tema de la suspensión del movimiento. Resulta que hasta el día de hoy no hemos recibido la notificación de Fiscalía de decir en qué proceso estamos siendo investigados. Preguntamos al fiscal general de la Nación, porque han sido 4 meses de presentar todas las semanas documentos judiciales. Pregunto al fiscal general de la Nación, señor fiscal, ¿me puede informar en qué proceso judicial de investigación está la Revolución Ciudadana? Y me responde, en ninguno. La Fiscalía no tiene proceso contra la Revolución Ciudadana. Ese documento lo envío al juez Viteri del Tribunal Contencioso Electoral y digo al juez Viteri, en base a eso, exigimos que se levante la suspensión porque no hay razón. Y el juez Viteri no me responde sobre el documento del fiscal. Me vuelve a emitir una copia de la fiscal delegada que solicitó la suspensión del RS5 por los 9 meses. Bueno, así ha sido ida y vuelta todas las semanas durante los últimos 4 meses. Pero bueno, en definitiva, estamos ante un proceso electoral con cancha inclinada, sin árbitro y sin inscripción de otros equipos. Noboa quiere ir solo en papeleta y eso es lo que no se lo vamos a permitir. No podemos permitirnos. Vamos a tener muchas observaciones, muchas bajas. Nuestros principales cuadros están bajo observación. No dudo que el momento en el que Pavel Muñoz, que es nuestro candidato a la reelección de la alcaldía de Quito, vayamos a inscribirlos, inventen cualquier cosa para decir... Claro, pero el sobreprecio en el tabaco que le compró a la señora en la Plaza Grande, claro. O sea, cualquiera de los más visibles, incluso nuestros y no nuestros. El alcalde de Cuenca, por ejemplo, que está bajo la mira, que ha sido opositor al gobierno y que no es de la Revolución Ciudadana, está bajo la mira y bueno, ¿y qué decir de Guayaquil? Entonces, vamos a pasar un momento muy complejo porque no vivimos en democracia, no estamos teniendo ninguna institucionalidad sobre el Estado de Derecho, por lo tanto estamos viviendo una dictadura de otro tipo, no es la militar, no es la de la bala y pistola, esa la tenemos por el crimen organizado y el narcotráfico, pero el país está en dictadura. No tenemos el derecho a elegir y a ser elegidos y eso afecta porque el pueblo va a ir a las urnas sin tener toda la posibilidad de elegir libremente a quien quiera tener como autoridad local. Oye, una dictadura atípica en el último de los casos, si cabe, requiere de imaginación y de creatividad para oponerse a ella, porque si uno se opone a ella bajo las concepciones típicas, pues probablemente no obtenga los mismos resultados. ¿Cuáles son las alternativas de oposición que tiene la ciudadanía realmente a la mano en este momento? Vemos con las voces progresistas con interés lo que sucede en Bolivia, pero yo no sé si es el momento de oponerse a este tipo de administración con ese tipo de reacción popular, más allá de lo conmovedora que pueda resultar. Quiero decir, es una cuestión de timing, una cuestión de tiempo y de efectividad. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo la ciudadanía podría hacerse valer en oposición a la fuerza del gobierno y a la forma como está controlando, de nuevo, de forma un tanto atípica, porque no es directa su toma de las instituciones, sino más bien por interpuestas personas y con una legalidad simulada, etc.? Mire, yo creo que gran parte de la población ecuatoriana se da cuenta, es decir, sabe que estamos ante un presidente mentiroso y tramposo. Y esa fue la muestra de noviembre del año pasado. Es decir, en noviembre del año pasado la consulta popular fue una clara señal de que el pueblo está pendiente de lo que está haciendo el gobierno y de lo que está dejando de hacer. Y lo digo porque esa consulta fue una sorpresa para todos, incluyéndonos. Es decir, nosotros pensábamos que ganábamos la 1 y la 4. Sin embargo, fue las 4 preguntas el triunfo del no. Y yo creo que por eso también el adelanto del calendario electoral en estas elecciones, porque eso puede servir para que el CNE no dé paso a la solicitud de revocatoria, porque tienen miedo, porque la gente tal vez no salga a movilizarse, no salga a manifestarse, no salga al paro, pero va a salir a votar y va a poner su firma en un papel de revocatoria. Y Noboa tiene pánico a la gente. Y tiene pánico porque no le escucha, porque no le importa, pero sabe que le puede sacar de su estado de confort y sobre todo de un espacio que está permitiendo que se enriquezca más la familia presidencial y sus allegados. Y en ese sentido, yo apuesto mucho a eso, apuesto mucho a la sensatez, a que seguir hablando, seguir diciendo, seguir exigiendo, seguir recorriendo los territorios, seguir yendo a visitar los cantones, conversar desde nuestra militancia hasta con las organizaciones sociales, con los campesinos, los agricultores, con el sector ganadero, etcétera, con el sector empresarial, porque recordemos que aquí tampoco es que es todo el sector empresarial es igual, no, hay un sector empresarial nacionalista que ha sido responsable, que además ha sido muy afectado por las políticas del propio gobierno, que está muy afectado económicamente, hay empresas que están quebrando, entonces yo creo que hay también otra parte del empresariado y otra parte privada que está muy preocupada por lo que está pasando, entonces yo aboco mucho a esos espacios del debate y de la discusión, a la concientización profunda que desde ahí se pueda generar, porque yo creo que, por supuesto, el pueblo es capaz de poner un alto. El tema es cómo hacerlo, que ahí se nos dificulta, pues
Si tuviéramos la certeza de qué hacer, créeme que no estaríamos en estas. Pero el asunto es que se vuelve complejo mientras Daniel Noboa siga todas las asignaciones de Donald Trump. Mientras Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos, el que esté comandando la política ecuatoriana, va a ser muy complejo cualquier tipo de cambio en la política real de nuestro país. Y regionalmente, ahora vemos esta nueva frente a Cuba, ¿no? Que se trata de ir contra Raúl Castro y de dejar de exprimir, de ahorcar, de aniquilar a los habitantes de la isla. Hemos visto lo que ocurre en Bolivia, hemos visto lo que ocurre en Argentina, lo que empieza a ocurrir en Chile, el interés manifiesto, ¿no? Y desvergonzado que se tiene sobre la elección en Colombia. ¿Sobre qué terreno pisamos a nivel latinoamericano, a nivel regional, Gaby? Porque al final me da la impresión de que la fuerza de los progresismos en este momento geopolítico se ve muy mermada, si es que tienes toda la intención, la vocación, el dinero y la comunicación, y los medios de comunicación promoviendo una voz desde los Estados Unidos que llega con fuerza, ¿no? Mira, es duro, es complejo. ¿Por qué? Porque yo creo que después de la primera década en la región, de la primera década de este siglo, que fue un cambio importante, que fue además el momento de mayor integración de nuestros pueblos y que empezamos a presentarnos ante el mundo como bloque, el bloque del sur. Y eso fue muy beneficioso a nivel comercial, a nivel económico, a nivel productivo, a nivel de defensa, por ejemplo, de la migración como derecho universal, entre otras cosas. Yo creo que después de eso viene una arremetida sumamente fuerte y grave que se ha ido construyendo en los últimos años, no solamente utilizada por la guerra judicial o el famoso lawfare, sino que además ahora cambia de estrategia. Es decir, mientras nosotros más avanzábamos en procesos y en política de soberanía, Estados Unidos, en los países que todavía tenía rezagos, seguía aumentando y quintuplicando presencia militar extranjera alrededor de los anillos de concentración minera y petrolera. Es decir, el golpe o el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela no se da porque el gobierno de Estados Unidos le interese cómo está viviendo la gente de Venezuela. Le interesan los más de 300,000 barriles de petróleo que existen en suelo venezolano como mayor reserva comprobada del planeta. Tenemos la mayor reserva de agua dulce en la Triple Frontera y en todos los Andes estamos a nivel 10 del top 10 de las minas más grandes de oro, plata, cobre del mundo y tenemos el triángulo de litio. Es decir, esta zona es la zona con la que Estados Unidos piensa sobrevivir y competir geoeconómicamente, ¿no? Frente especialmente a China. Y dejas, que además, deja de lado el agua, Gaby, el agua. Tenemos la mayor reserva de agua dulce que es en la Triple Frontera. Entonces, además, tomando en cuenta que ya dos ciudades, Ciudad de México y Santiago de Chile, son dos capitales de nuestros países que ya tienen estrés hídrico, es decir, que la situación es casi irreversible en tema de manejo del agua. Pero entonces, esto, que recordemos que además Estados Unidos es el mayor deudor de China, es decir, el país al que nosotros debemos todo, porque la deuda externa con Estados Unidos se convierte en una cadena perpetua. Veamos cómo está la economía de Argentina por eso, que no es diferente a lo que estamos viendo frente al tema de la deuda externa ecuatoriana. El tema es que al que nosotros más debemos es el que más debe en el mundo en deuda externa. Han de ser correístas, pues a los correístas no les gustaba endeudarse con China, han de ser súper correístas ahí en... Entonces, digo, la situación mundial está compleja, ¿no? Entonces tenemos un genocidio televisado que naturalizó, es decir, el genocidio en Palestina ha sido un tema que se naturalizó y que ya simplemente se muestran cifras. Lo mismo pasa en el Líbano, lo mismo está pasando en Irán. Veamos lo que pasa con el tema del genocidio por otro sentir, pero que es el tema del Congo en cuanto al tema de la extracción minera. Veamos el tema de Haití. Entonces resulta que cuando nosotros planteamos el tema ecuatoriano o el tema regional a nivel mundo, resulta algo periférico en cuanto a la magnitud planetaria de la catástrofe, ¿no? Y sin contar que estamos ante una crisis climática brutal. O sea, la humanidad está en riesgo. Entonces, el tema de la región es que se complejiza en ese marco. Entonces, tienes una derecha que es una derecha fascista, que está avanzando con mucha fuerza, que ya no le importa, que es una derecha que te reprime, que te tortura, que te aniquila, que te asesina, pero que además es cómplice de la avanzada del crimen organizado y del narcotráfico en la región. Si hace unos años la guerra judicial fue la herramienta, esta vez se va a instaurar la herramienta del crimen organizado y el narcotráfico, y Ecuador es el laboratorio regional sobre ese ejercicio de los Estados Unidos ligados al tema de la economía de los Estados Unidos, porque recordemos que el mayor presupuesto que recibe Estados Unidos en su presupuesto general del Estado es de la armamentística. Y el tema armamentístico no se vende solo. El tema armamentístico está ligado justamente al tema del crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, la explotación sexual, Eso es lo que ahora se va a convertir América del Sur. En un negocios simbióticos. Sí, de la avanzada. Y claro, y mientras más avanza el crimen organizado,
más presencia de la DEA, más presencia del Mossad, más presencia de la CIA y ahora en Ecuador hasta del FBI. Entonces, no es casual ni es ingenuo. Mientras hay una composición y una arquitectura internacional de lavado de activos alrededor del narcotráfico y del tema armamentístico norteamericano, esto no va a parar. Entonces, estamos sí ante una polarización y la polarización no es nada mala, Fernando. Yo hablo mucho de esto en pedagogía popular y formo mucho de esto. La polarización no es mala. La política es de polos, porque la política te permite que tus ideas contrapongan a otras ideas. Si tú tienes una idea de un gobierno que te está aniquilando, que prefiere la muerte, tú al otro lado extrapolas y dices, no, yo defiendo la vida. Esos son los polos. Entonces no hay que tenerle miedo a eso. El tema es cómo se canaliza y cómo se organiza esa polarización. Yo creo que ahora, frente a una derecha cada vez más fascista, la izquierda es el humanismo, porque yo estoy absolutamente segura que la corriente política en estos tiempos es la corriente del humanismo. La corriente del humanismo tiene que ser mucho más radical, porque si te quedas en el medio, vas a seguir sirviendo a la teoría de aniquilamiento de la derecha. Y esto no va a ser... Ahí voy. Hay una izquierda conveniente en Latinoamérica, hoy por hoy, que ha favorecido este avance de la derecha. Puedo pensar en algunos nombres, pero al final no sé si qué para decirlo. El asunto es que en todo este avance en quinta de la derecha, me parece que hay una izquierda también que ha sido bastante conveniente a ello. Uruguay, por ejemplo, ayer acaba de festejar a través de su Cancillería los 78 años de relación bilateral con el Estado de Israel. Claro, antes no existía. Pero nuevamente, ¿no? La izquierda es cómoda, es conveniente en algunas de sus etapas y personajes. Sí, totalmente. Yo creo que en varias etapas de la vida y en Ecuador mucho. O sea, han habido organizaciones que se visten con el concepto de izquierda, pero que han trabajado para todos los gobiernos neoliberales. Hablemos de la vieja cúpula de la CONAIE, ¿no? La vieja cúpula de la CONAIE, Tibán, Vargas, bueno, tantos. Fueron ministros de los gobiernos neoliberales de este país, ¿no? Ahora que Leonidas Issa, que yo creo que le tengo muchísimo respeto porque creo que es la antítesis de esa vieja dirigencia y una recuperación importante de la teoría y de la construcción del movimiento indígena, tiene que poner la linterna con esa misma dirigencia caduca, ¿no? Y con esas élites que no han dejado. Pero sí, la izquierda, en general, de una u otra manera, digo, mientras hemos avanzado de manera interesante, también hay una izquierda radical. El Rafael le puso a la izquierda infantilista, ¿no? Esta izquierda que si no es ella no sirve. Y el asunto es que muchos de estos sectores también han sido cómplices de los retornos de las derechas más fascistas. Y también la tibieza. Yo quiero recalcar mucho el tema de la tibieza. Por ejemplo, el gobierno de Chile de Boric es el responsable por su tibieza de que hoy tengan a un cast gobernando con incluso más fuerte que la teoría pinochetista. Entonces eso es lo que también se provoca el tema de la tibieza. O en Argentina, antes que llegue Milei, ganó el peronismo con Alberto Fernández y Alberto Fernández fue un desastre. Y eso es lo que justamente pasa factura y hace que la gente en un momento determinado diga, pues voto por la derecha. Al final, en esta teoría absurda de que el presidente de la derecha, el presidente banquero o el presidente empresario ya tiene dinero, no va a robar. Y Luis Arce también. Va a administrar. Y eso metes en el paquete Arce. ¿Ah? Metes en ese paquete Arce. Claro, pero es que, ¿cómo más lo hacen? ¿Cómo más lo hacen? O sea, si es que la población no tiene elementos de reflexión y de información, termina votando justamente por los que tú crees en el aspiracionismo, que es lo mejor. Mira, volvamos a Ecuador. La familia presidencial. La familia presidencial es manejada y marketingada dentro del aspiracionismo. Cada vez que baja un punto Daniel Noboa, votan a Lavinia Balbonesi al frente, ¿no? Y es esa expresión de lo perfecto, de lo que se supera, de lo aspiracional, estética, y en el fondo. Es decir, esto es una cosa muy maquiavélica del marketing de la política. Entonces tú tienes a una Lavinia Balbonesi, a través de su fundación ANA, que además no es inocente, lo que está haciendo es evitar que un montón de empresarios de este país paguen impuestos y que se base esto en las donaciones a la fundación. Y la fundación ANA, por ejemplo, en la inundación en Babahoyo, que dejó afectada a cientos de familias, no llegó ni un solo ministro, no llegó ni un solo programa de gobierno, no llegó el gobernador, pero llegó Lavinia con sus bolsas de Fundación ANA, de la caridad, a dejar a las familias inundadas. Y lo peor es que esto nosotros lo naturalizamos y vemos, qué linda la primera dama, qué generosa, qué solidaria, qué cordial. Carajo, cuando esa señora tendríamos que estarle exigiendo todas, que vaya y le reclame a su marido, que deje o que invierta en el sistema de salud para dejar de tener crisis de salud, que invierta en la educación, que invierta en la vialidad, que invierta en los servicios básicos, que invierta en el tema energético. Pero no, el marketing nuevamente ha sido maquiavélico en la forma en la que está tratando la realidad del país en base a estos estereotipos que te trae la derecha. Entonces resulta que la derecha es atractiva. Resulta que la izquierda somos las comunistas que aparecemos feas y desgreñadas y que si, no, lo que quieras decir. O sea, te das cuenta cómo vamos además profundizando y eso te profundiza también el discurso de odio. Porque claro,
tú no te asemejas y te juegan mucho con las identidades de clase y tú criticas y odias lo que eres, pero aspiras lo que quieres llegar a ser en un mundo imaginario del capitalismo que nunca va a ser el tuyo. Porque además los criterios para esa aspiración son equivocados. Yo me reía en campaña, ¿no? Porque decía, aquí tienes dos escenarios. Salidas dos mujeres del mismo cantón, de Chone, Luisa González, que a través de trabajo logró conquistar espacios en la vida hasta hacerse una candidata presidencial de la organización más grande por 2 elecciones consecutivas. Y por otro lado, la señorita que saliendo del mismo cantón llegó a Guayaquil, se vinculó bien en la sociedad y entonces de repente es el cuento de la Cenicienta. Y frente a estos dos escenarios, la gente decía, no, aquello del trabajo. No, eso del trabajo no me da como para aspirar mucho. Mejor el golpe de suerte. Claro. Y mientras sigamos votando por el golpe de suerte, realmente es como seguir comprando guachitos de la lotería con la intención de hacerte millonario algún día. Eso puede nunca pasar. Oye, Gaby, sé que estás muy ocupada y tengo que cerrar, pero hay dos cosas que se me están quedando en la carpeta que necesito preguntarte. La primera, tenemos 10 resoluciones a favor de Jorge Glass de los organismos contenciosos internacionales firmados, ratificados y cuya competencia contenciosa entiende por obligatoria el Estado ecuatoriano. Y sin embargo, el Estado ecuatoriano desoye esto. Ahora, escuchaba buenos amigos, parte de la defensa de Aquiles Álvarez, hablar de que recurrirán al sistema interamericano buscando medidas urgentes y por supuesto que es necesario, pero esto se enmarca también en un escenario geopolítico donde parece estarse transformando incluso las competencias contenciosas de las Cortes y la obligatoriedad de los estados de sentirse éticamente compelidos a escuchar lo que viene de ellas. ¿Qué piensas, hacia dónde piensas que va esta nueva dinámica internacional? Porque parece que el desgaste de los organismos ya es algo irreversible. O sea, ¿cómo un gobierno va a hacer caso a una disposición de la CIDH si violó el tratado más antiguo de convivencia de los estados, que es el Tratado de Viena, y se tomó una embajada y secuestró un asilado político? Entonces, como, ya hice lo máximo que podía hacer en vulneración de derecho internacional. Esto ya me importa. Y claro, a eso ayuda muchísimo el tema de un contexto mundial de debilitamiento absoluto del sistema multilateral. Y eso no es ahora, digamos que ya en el gobierno, recuerda que Rafael Correa planteaba a los países, decía, rompamos la lógica de la OEA o de las propias Naciones Unidas o los organismos de control y de litigio regional y armemos nuestros propios organismos y cortes internacionales basados en la nueva dinámica de los países de América Latina. Eso ya se veía porque había un desgaste de los organismos multilaterales, pero sin duda alguna ahora eso ya no existe. Es decir, si vemos un presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo, además, expulsando casi todas las agencias de las Naciones Unidas de los Estados Unidos, ¿no? Especialmente las que trabajan en los temas de diversidades, de mujeres, de pobreza, de migración, como es esta lógica antimigrante, misógina, racista, etcétera, expulsó a todas esas agencias de las Naciones Unidas del propio Estados Unidos, los desfinanció. Entonces ahora el margen de acción es casi mínima. La OEA, después de Almagro, quedó siendo una oficina de Washington para el tema de disposiciones políticas. Aún así, la semana anterior la Revolución Ciudadana fue a la OEA y fue a la CIDH y fue a las Naciones Unidas y fuimos porque aún en su decadencia tienen que decir algo. Lo malo es que no van a decir porque también están cooptados por esta política injerencista de Donald Trump. Entonces hay una falencia. Lastimosamente, muchos de estos organismos no tienen calidad de vinculante, por lo tanto, si es que toman alguna resolución, no es vinculante en sí mismo para el Estado, queda así como precedentes nefastos en el tema de política exterior del país, pero realmente es que Ecuador ya rebasó barreras a cosas que no había hecho nunca en la existencia. Por ejemplo, el mismo tema de votar en contra del bloqueo de Cuba. Incluso en gobiernos de derecha ecuatorianos, Ecuador y la política exterior ecuatoriana seguía preceptos de no injerencia, de autodeterminación de los pueblos, de soberanía, aún en gobiernos de derecha. Ahora resulta que incluso la política exterior histórica del Ecuador ya ha sido vulnerada. Tenemos una canciller que, por Dios, o sea, yo no sé a quién está sirviendo realmente. Cuando a mí me preguntan, sí, Daniel... Yo creo saberlo, ¿eh? Yo creo cuando Daniel, sí, bueno, sí sabemos. Y el sionismo, ojo, que el sionismo se nos está metiendo, pero en lo más profundo y en las fibras más sensibles de la sociedad. Y el sionismo es una cultura asesina criminal. Eso hay que tener absolutamente claro y hay que tenerlo dentro. Entonces, cuando a mí me preguntan si Daniel Noboa sirve bien a su país, yo les digo, pero por supuesto, es el empleado del mes. Su país es Estados Unidos, ahí nació, y a ellos se debe, y bajo ellos está operando. Sí, Gaby, te mando un gran abrazo. El último tema que quería tocarte, que es, lo mencionaste hace un momento, ¿no? La dificultad de hacer política cuando el escenario te presenta mafias criminales deseosas de involucrarse en los partidos, en las organizaciones y en la gestión política. ¿Cómo levantar las alertas, cómo volver más sensibles los filtros a este tipo de cosas? Justamente porque el tema del OAFE
va a ir muy minuciosamente sobre cada una de las cuentas y al final la mafia está buscando dónde enquistarse, ¿no? La fuerza política, la mayor fuerza política, presumiblemente ganará muchas alcaldías, tendrá que protegerse de ello. No, totalmente. Yo creo que por eso es que hemos insistido mucho en este momento en el tema de la línea de la ética, ¿no? O sea, yo creo que incluso gente que quedó con otros gobiernos, gente que en un momento se separó, bienvenida. Ahora necesitamos de todos y sobre todo de nueva gente, gente ciudadana. Pero hay una línea, que es la línea de la ética. Y esa es la línea que no podemos pasar. Y hemos sido implacables con esto. Es decir, hemos expulsado a un asambleísta, expulsamos alcaldes, estamos cambiando dirigencias provinciales. Necesitamos recuperar la ética. La revolución ciudadana es aún la reserva moral de lo que queda de la política de este país. Y tenemos que hacer honor a eso. Y yo particularmente, y en eso Rafael Vicente ha sido absolutamente claro, esa para nosotros es una línea innegociable. Y esperamos que quienes nos representen ahora en las elecciones locales, aún con las dificultades que tengamos, sepan que representan a esa línea de conducta ética que es innegociable. Y bueno, apostar con esperanza, porque no tenemos otra alternativa. La lucha es esta. Y la lucha es dándole, y la batalla es dándole, y solamente podremos perder la batalla cuando bajemos los brazos y dejemos de batallar. Y eso no es momento. No es momento para eso, no es momento para el silencio. Te mando un gran abrazo. Amiga, qué bacán que conversar contigo. Realmente que pocas veces se da la oportunidad y me gusta mucho. Te mando un gran abrazo. Abrazo, fuerza, Fernando, con todo lo que haces. Un gran abrazo. Gracias. Chao, chao.